Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 1. Adivinación del destino. En Londres, junio se fue calentando poco a poco a medida que subían las temperaturas. En la orilla sur del Támesis, Cheltenham College Junior School. A las 4 de la tarde, tras finalizar las clases del día, los alumnos salieron en grupos por las puertas del colegio entre risas y charlas. No muy lejos de la puerta de la escuela, bajo la sombra de los árboles. Señorita Winnie, según los resultados de la adivinación, hay una alta probabilidad de que no encuentre el amor que espera antes de la graduación, y no miró los números arrojados por los dados en el suelo y dijo en tono de disculpa. Al escuchar esta respuesta, el rostro juvenil de la joven se llenó de decepción. No he podido encontrarlo, bien. Gracias por la adivinación, señor Swinburne. Tal vez ese resultado parecía estar dentro de sus expectativas. Con una buena educación, no se enredó en enredos sin sentido. Después de pagar una libra, se dio la vuelta y se fue. A medida que la niña se alejaba gradualmente, Ino, que solo parecía disculparse, ahora mostraba una madurez que no coincidía con su edad. Suspiró, jóvenes, recogiendo hábilmente los billetes que había dejado la muchacha, luego recogió con cuidado los dados que habían caído al suelo. Después de hacer todo esto, Ino continuó sentado en su pequeño taburete, esperando que llegara el siguiente cliente. Algunos dicen que el tema principal de la temporada de graduación en junio suele ser sobre despedidas y tristeza, pero quizás eso solo se aplica a la gran mayoría. Después de todo, en un mundo grande, siempre hay una o dos excepciones. Por fin se acabó, cuando sonó la campana final, Hermione rápidamente empacó sus pertenencias y abandonó el aula sin mirar atrás. Durante todo el proceso no mostró ningún rastro de nostalgia. En comparación con las melancólicas despedidas de los demás, la graduación para ella fue más bien una liberación, que finalmente le permitió distanciarse de aquellos que parecían tontos pero en realidad no eran compañeros de clase inteligentes. Al salir del aula, Hermione siguió el camino familiar, sin mirar a su alrededor, como si nada a su alrededor pudiera perturbarla. Esta escena, en medio del ambiente ruidoso, parecía excepcionalmente única. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. En el momento en que Hermione salió por la puerta de la escuela, fue como si la hubieran liberado de sus ataduras. Sus ojos ya no miraban hacia adelante, sino que subconscientemente miraban hacia la sombra de los árboles de enfrente. Efectivamente, en el lugar familiar, volvió a ver una figura familiar, y una sonrisa apareció inconscientemente en los labios de Hermione. Pero solo mirando desde lejos, notó el rostro sonriente de la otra persona y una chica de aspecto atlético que le hablaba íntimamente. La íntima escena hizo que la sonrisa de Hermione, que acababa de aparecer, se disipara como la nieve bajo el sol, desapareciendo en un instante. Es evidente que le encanta leer, pero aún así sigue engañando a la gente en todas partes. La escena actual hizo que Hermione se mordiera el labio con disgusto, sintiéndose algo indignada. Todo empezó hace 2 años. En aquella época, en la Cheltenham College Junior School y en otras 4 o 5 escuelas primarias cercanas, a menudo había un niño que decía ser adivino y aparecía al final de la jornada escolar 1 o 2 veces por semana. Vagó entre estas escuelas, permaneciendo siempre no lejos de las puertas de la escuela, usando un dado para predecir la suerte de la gente y ganando el escaso dinero de bolsillo de los estudiantes. Aunque mucha gente elogiaba la precisión de sus adivinaciones, Hermione todavía creía que era solo suerte, o más bien, probabilidad estadística, aunque nunca había sido adivinada. Sin embargo, utilizar un dado para predecir el futuro de forma imprudente, en su opinión, era simplemente una muestra de ignorancia. Tal vez solo los verdaderos tontos optarían por creer en ello. Se trata simplemente de confiar en la buena apariencia para engañar a esas chicas enamoradas. Aunque dijo eso, Hermione no movió los pies. En cambio, se quedó quieta y observó por un momento antes de irse satisfecha. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles. Ino se sentó en su pequeño taburete, con una luz moteada brillando en sus mejillas, haciendo que sus pupilas de color ámbar parecieran aún más claras. Con solo mirar esos ojos, era fácil olvidar todas las preocupaciones. Los ojos brillantes siempre revelaban inocencia, esa sensación era como la de un bebé recién nacido, pura y limpia. Su cabello corto, de color negro intenso, se extendía perezosamente, reflejando un brillo brillante bajo la luz del sol. Por mucho tiempo. Ino miró hacia la puerta de la escuela que se cerraba gradualmente, sintiendo que no habría más clientes, así que se levantó para empacar sus pertenencias.
Cuando decimos pertenencias, nos referimos simplemente a un viejo taburete plegable descolorido y a un mantel de lino que había sido lavado hasta adquirir un tono amarillento. Ignorando las miradas curiosas que lo rodeaban, empacó casualmente todos los artículos en la bolsa de lona que llevaba en el hombro y se giró tranquilamente para irse. A medida que avanzaba, el carillón de viento improvisado, hecho con conchas y atado a la bolsa de lona, producía un sonido metálico crujiente. Media hora después, Ino regresó a su residencia con 2 bolsas de comida, un puente natural bajo el Támesis. 3 meses, contando los días, ya casi es hora del próximo viaje. Sentado debajo del puente, Ino jugaba con los dados en su mano mientras calculaba el tiempo en secreto. Hablando en serio, él no era de este mundo. Más exactamente, era un transmigrante de una lejana tierra del este, que inexplicablemente se convirtió en un niño abandonado en Inglaterra. Pero después de pasar 10 años en un orfanato, también adquirió su propio truco. Ino recordó vívidamente que hace 2 años, el día después de su 10º cumpleaños, entró misteriosamente en otro mundo. Desde entonces, podía ir a ese lugar mágico de vez en cuando. La razón por la que lo llamó mágico fue porque allí siempre se desarrollaban diferentes leyendas, cuentos de hadas e historias populares. Ino vio su trampa más como una agencia de viajes alternativa o un museo de experiencias de vida. Al fin y al cabo, siempre viajaba por ese mundo como un simple espectador. No había tareas, ni planes, ni, por supuesto, ningún supuesto sistema. Y el momento de entrada siempre fue incierto. A veces era cada 1 o 2 semanas, a veces varios meses, la duración de su estancia en el interior también variaba, desde 1 o 2 semanas hasta medio año. En resumen, se trataba de dejarse llevar por la corriente. Lo que era aún más impredecible era la forma en que entraba al mundo de la fantasía. Honestamente, esto era lo que le daba más dolores de cabeza. Recordando un extraño incidente, mientras se dirigía al baño, al momento siguiente de abrir la puerta, entró en una vasta jungla sin marcar, por supuesto, aunque todo estaba lleno de aleatoriedad, Ino también era muy consciente de que confiar en este milagro podría al menos hacer que su futuro fuera bastante cómodo. Porque todos los cuentos de hadas, leyendas e historias populares, aunque universalmente considerados irracionales e ilógicos, no podían negar su poder. 2 años de viajes, innumerables intentos y exploraciones. Ino también descubrió algunas reglas simples, y ahora incluso podía aspirar a obtener algunos beneficios en el mundo de fantasía. Por ejemplo, los dados que a menudo utilizaba para la adivinación. Por supuesto, también fue por poseer la capacidad de embarcarse en este maravilloso viaje que tuvo que pasar años recorriendo varias bibliotecas de Londres, pasando sus días recargando energías. Cabe mencionar que, después de experimentar por primera vez el fantástico viaje, decidió abandonar el orfanato en el que había vivido durante 10 años después de una cuidadosa consideración. Al fin y al cabo, un viaje podía durar desde varias semanas hasta casi medio año, si volviera unas cuantas veces más, sería difícil que no le notaran. Especialmente para un niño semiadolescente, era un período de rápido desarrollo físico, y unos pocos meses o casi medio año traerían consigo demasiados cambios. Si alguien con buen ojo se daba cuenta, aparte de ser diseccionado, no había una segunda posibilidad para un huérfano impotente. Sin embargo, el destino siempre nos juega las bromas más adecuadas. Los 2 mundos eran como espacios independientes que nunca se cruzaban, porque por mucho tiempo que pasara en el mundo de la fantasía, el mundo real era solo un instante. El resultado más tangible fue que, aunque acumuló años de experiencia de vida en el mundo de la fantasía, en la realidad siguió siendo un niño de 11 años. Aunque así fue, Ino no se arrepintió de su decisión. En comparación con las limitaciones del orfanato, disfrutaba de la libertad de su vida actual. Cuando se quedó sin dinero, fue a las escuelas primarias cercanas para montar puestos y adivinar el futuro para los estudiantes. En su tiempo libre, iba a las librerías a leer libros y pasar el tiempo. La vida era bastante cómoda. Capítulo 2. La carta del búho. Londres, junto al Támesis. El suave río fluía tranquilamente y una brisa agitaba las hojas a ambos lados, añadiendo un toque de tranquilidad y melodía a la tarde de verano. Pescado y patatas fritas otra vez, no muy lejos del muelle del puente, a través de unos arbustos escasos, se oían quejas intermitentes. Ino abrió hábilmente la bolsa de papel. A pesar de quejarse por la comida monótona, sus manos no se detuvieron mientras agarraba un trozo de pescado dorado y crujiente y comenzaba a comer.
En comparación con delicias como la carne Wellington y las empanadas de Cornualles, el pescado y las patatas fritas de medio kilo eran actualmente la opción más rentable. Después de terminar el último trozo de pescado y tomar un trago satisfactorio de su botella de agua, Ino se apoyó contento en el muelle. Algunas personas se resisten a la soledad, otras la disfrutan. Pero, indudablemente, la soledad siempre representa fuerza y capacidad de supervivencia. Es como las ovejas o los conejos, que nunca se atreverían a experimentar la soledad debido a su falta de capacidad de supervivencia. Bajo el muelle, Ino miró a lo lejos la fábrica que emitía un humo espeso, perdida en sus pensamientos. Londres en el 91, el acontecimiento más notable que puedo recordar es probablemente aquel muchacho de la cicatriz en la cabeza que recibió su carta de aceptación en Private Drive. El pensamiento aleatorio le hizo reír de sí mismo. Ino a veces pensaba que, si fuera el protagonista de una típica historia de transmigración, no pasaría la prueba. A diferencia de los protagonistas de novelas que conquistan el mundo de los negocios a los 3 años o especulan con el futuro a los 5, a él le llevó 10 años solo integrarse en este país extranjero. En cuanto a las inversiones financieras y las posiciones cortas en rublos, eso estaba fuera de cuestión. La realidad es que, donde quiera que estés, el potencial y los logros de una persona están casi predeterminados desde su nacimiento. Sin los antecedentes necesarios, incluso si logras obtener algún beneficio, probablemente terminarás siendo la gallina de los huevos de oro de otra persona. Ino fue muy claro en esto. Él entendió que aquellos que no tuvieron éxito antes, incluso con otra oportunidad, probablemente no lo volverían a tener. El factor clave del éxito nunca es solo la oportunidad, sino el código fundamental establecido antes del nacimiento. Como un piano Steinway. Si no naces en una familia que tiene uno, probablemente no tendrás uno en tu vida. La mediocridad no es tan mala, afectada por el clima marítimo templado, Londres nunca está expuesta a calor extremo. Incluso en pleno verano, junio, 93,2 F es lo más caliente que se puede llegar a sentir. El tiempo voló mientras Ino tomaba una siesta. De repente, Ino se despertó por unos ruidos crujientes. Habiendo vivido en Londres durante 11 años, rápidamente identificó el sonido inusual. Probablemente se trataba de palomas, tórtolas o cuervos comunes. Aunque estaba despierto, sentía que tenía los ojos pegados y cerrados. Perezosamente, agitaba el brazo en el aire, tratando de ahuyentar lo que lo molestaba. Por su tiempo en la calle, él sabía que estas tímidas criaturas generalmente se irían si uno simplemente las saludaba con la mano. Sin embargo, esta vez no funcionó. No solo falló su gesto, sino que la criatura se volvió más agresiva. Ino incluso sintió que le picoteaban los dedos. Esta audacia le molestó mucho y, sin pensarlo, se sentó y gritó: ¿Quieres ser mi próxima comida? Su grito de ira se detuvo abruptamente cuando vio lo que tenía delante. Fue como si alguien hubiera puesto pausa a una película. Todo estaba inquietantemente silencioso. Frente a Ino había un búho chillón de color blanco grisáceo y aspecto inocente, o en otras palabras, un lindo búho inglés de cara redonda. Por supuesto, ese no era el punto principal. El punto principal era que había una carta atada a la pata derecha del búho, sellada con un sello de lacre. Por un momento pensó que alguien le estaba gastando una broma. ¡Qué escena tan clásica! Pero también estaba un poco emocionado y nervioso. Después de todo, esto era Londres. Para confirmarlo, Ino desató rápidamente la carta de la pata del búho y la leyó seriamente. Estimado señor Swinburne, nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El período lectivo comienza el 1 de septiembre de 1991, subdirectora, Minerva McGonagall. Solo por la apertura y el nombre familiar, supo lo que significaba. En 1991, en Inglaterra, pasaron 7 años antes de que se publicara ese famoso libro de magia. En este momento, Rowling podría estar inspirándose en un chico flaco y de cabello negro en un tren en Manchester, y no murmuró para sí mismo y guardó la carta. Ahora dudaba que fuera una broma. ¿Quién se molestaría en entrenar a un búho solo para hacerle una broma a un huérfano sin hogar? Además, el nombre y la dirección coincidían perfectamente. Aclarando sus pensamientos, Ino se dio cuenta de una cosa. No había experimentado ningún arrebato mágico en los últimos 10 años, lo que le hizo preguntarse si había un error. Rápidamente descartó esa idea poco fiable. Una escuela Muggle podría enviar la carta equivocada, pero las admisiones de Hogwarts, si el libro de admisión y la pluma de aceptación cometieran un error, causaría caos en todo el mundo mágico británico.
Mientras tanto, el búho chillón de color blanco grisáceo, percibiendo las malas condiciones de vida de Ino, no pidió comida como de costumbre. Su rostro redondo y rechoncho incluso mostraba un toque de consideración reflexiva. Parecía estar considerando si debería atrapar algunos ratones para el niño. Después de todo, sería bastante raro que un futuro estudiante de Hogwarts muriera de hambre. 10 minutos después, una sencilla carta de respuesta fue enviada junto con el búho, desapareciendo entre las nubes. Todos mis planes se ven trastocados ahora, y no se frotó las sienes con frustración. Honestamente, ver la carta de aceptación de Hogwarts fue emocionante y un sueño de infancia hecho realidad. Después de una breve emoción, Ino se dio cuenta del problema. Era 1991, y empezar la escuela ahora significaba que su futuro estaría lleno de sorpresas. Primer año con Quirrell, segundo año con el basilisco, tercer año con los dementores, cada año traía nuevos peligros. Ojalá estuviera en el mismo año que Bertie, o al menos con George y Fred. Estar en el mismo año que El Salvador es arriesgado. Se quejó Ino, sintiéndose cansada. Los primeros años pueden ser relativamente seguros, pero después del Cáliz de Fuego, los 3 años siguientes serían muy turbulentos. Durante la batalla final, si los mortífagos asaltaran Hogwarts, sería muy probable que quedaran atrapados en el fuego cruzado. En el peor de los casos, me tomaré un descanso en quinto año. Después de pensarlo mucho, Ino decidió que esta era la mejor manera de afrontar los desafíos futuros. Capítulo 3. Señorita Conejita. Hogwarts, despacho del director. Ya envié a Hagrid a buscar al niño. Dumbledore se quitó las gafas de media luna y sacó un pañuelo de seda de su bolsillo, limpiando con cuidado el polvo inexistente de los lentes. Mirando al silencioso Snape frente a él, Dumbledore podía adivinar más o menos lo que tenía en mente, pero algunos asuntos, simplemente no podían resolverse con ilusiones. Con ese pensamiento, su mirada inadvertidamente recorrió a Snape, más precisamente, hacia el brazo oculto bajo la voluminosa túnica de Snape. La marca oscura. Dumbledore conocía esta magia mejor que nadie. Esta marca, que debería haber desaparecido tras la muerte de Tom, había persistido inexplicablemente durante 11 años. Aunque ahora se había vuelto tenue, pero la existencia es la existencia, un hecho innegable. Tal vez esto demostró indirectamente una cosa. Tom nunca había muerto realmente, o al menos no del todo. Este año marcó el momento de la admisión de Harry, lo que también significó que el niño que sobrevivió estaba a punto de entrar en el ojo público. Todos los acontecimientos pasados, uno por uno, resurgieron en la mente de Dumbledore. Severus, una vez que Harry sea admitido, espero que puedas brindarle más atención y ayudarlo a crecer rápidamente. Por otro lado, las cejas de Snape se suavizaron involuntariamente ante la mención del nombre de Harry. Sin embargo, esa suavidad momentánea fue fugaz. Rápidamente, la mirada de Snape se volvió vacía e indiferente nuevamente. Pero Dumbledore se dio cuenta de todo. Su experiencia de un siglo de vida le decía que no había necesidad de decir más en ese momento. Después de un breve silencio. Snape rara vez tomaba la iniciativa de hablar. Soy el jefe de la casa Slytherin. A menos que lo clasifiquen para Slytherin, solo cumpliré con mis deberes como maestro de pociones. Por supuesto, es suficiente. Respondió Dumbledore con una risa cordial. Algunas cosas realmente no necesitan explicarse con todo detalle. Lo mejor es el entendimiento mutuo. Entonces, ¿es esta la única razón por la que me llamaste aquí? El tono de Snape era tan tranquilo como siempre. Estos son los nombres de jóvenes magos y brujas que necesitan orientación. Hay bastantes estudiantes nuevos este año y Minerva se ha quejado más de una vez de la falta de personal. Mientras hablaba, Dumbledore abrió un cajón a su lado y sacó una gruesa pila de pergamino encuadernado. Debes completar estas tareas antes del inicio del semestre. Filius y Pomona recibieron sus listas ayer. Ja. Snape resopló mientras tomaba la lista, pero aún así la aceptó. Snape sabía mejor que nadie por qué había de repente tanta afluencia de nuevos estudiantes en Hogwarts. Todos querían que su hijo formara un vínculo fuerte con El Salvador. Eran solo aquellos que habían huido ante la más mínima brisa, ahora se movían con el viento y regresaban. Londres, Librería Foyles. Una librería de gran importancia histórica, conocida sobre todo por su vasta colección. Se podría decir que era el mayor depósito de libros de todo Londres. En una ocasión se realizó una encuesta que sugería que si todos los libros de la tienda se colocaban en secuencia, su extensión alcanzaría la asombrosa cifra de 48 kilómetros.
Ubicada en 84, 119, 125 Charing Cross Road, sus amplios terrenos le valieron el título de la librería más grande del mundo. Incluso la numeración de la dirección da una pista de la enormidad de la tienda, con una plantilla diaria de más de 400 personas. Segundo piso, sección de folclore. Ino fue enterrada en un libro de las 1001 noches de 5 pulgadas de espesor. Durante los últimos 2 años, había desarrollado el hábito de la lectura constante. En ese mundo mágico se desarrollaban constantemente alegorías, cuentos de hadas y folclore. Leer más, acumular más conocimientos, siempre era beneficioso. A veces, una mera previsión y una visión vagas pueden crear verdaderos milagros. En cuanto a por qué eligió una librería en lugar de una biblioteca, ninguna biblioteca de buena reputación emitiría una tarjeta de préstamo a un huérfano no identificado, y más aún teniendo en cuenta que obtener dicha tarjeta requiere un depósito considerable. Después de pensarlo mucho, aprovecharse de la librería se convirtió en la mejor opción para Ino. Especialmente en una librería enorme como Foyles, nadie prestaría atención a un niño, y mucho menos al tiempo que permanecía frente a los estantes. Al final, la princesa volvió a la vida, se casó con el príncipe y vivieron felices para siempre. Con el final de la historia, Ino se frotó el cuello ligeramente dolorido. Este era uno de los mayores inconvenientes de la librería. No había escritorios ni sofás cómodos. Así, permanecer de pie durante 1 o 2 horas mientras se lee en la librería era algo bastante normal. Las 1001 noches. Un libro que abandoné a los 6 años. No esperaba que tuviera un gusto tan particular, señor Fraude. Una voz clara sonó desde atrás, lo que hizo que Ino frunciera el ceño. No le gustaba que lo molestaran mientras leía. Pero el dueño de la voz parecía ser un noble, y por el bien de su reputación y sus futuras ganancias como adivina, no podía ignorarla. Reprimiendo su desagrado interior, Ino se dio la vuelta y dijo cortésmente: no lo creo. Ningún libro debería ser juzgado por la edad del lector para determinar su valor, y. A mitad de su frase, Ino se detuvo de repente y examinó a la chica frente a él. 2 años podrían ser mucho tiempo, pero no lo suficiente para olvidar a aquellos estudiantes que había predicho. En cuanto a esta chica de cabello castaño, estaba seguro de que se estaban conociendo por primera vez. Por lo menos, sus 2 grandes dientes frontales blancos eran inolvidables. Como no era una clienta, no había necesidad de ser cortés. Con ese pensamiento, Ino cambió su tono a uno burlón. TSK, TSK, TSK. Si no recuerdo mal, nunca me has consultado para una lectura. ¿No es demasiado apresurado sacar conclusiones sin verificarlas? Señorita Bunny. La chica parecía avergonzada y enojada, su bello rostro se sonrojó. ¿Te sientes tan orgulloso de burlarte de la apariencia de alguien? Eso no es nada caballeroso. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Ino se apoderó de sus palabras y replicó: poner apodos a las personas es muy propio de una dama. Hermione respiró profundamente varias veces, intentando calmarse. Ahora estaba furiosa. Era la primera vez que sufría una derrota así en un debate con sus compañeros, y la lógica de la otra parte era tan fuerte que la dejó momentáneamente sin palabras. Está bien, me disculpo por el apodo. La mente de Hermione se puso a trabajar a toda velocidad y decidió rápidamente que no era necesario insistir en el contratiempo. Después de una rápida disculpa, continuó: aquí tienes 1 libra. Te pago una lectura. Iré al Winchester College o Wycombe Abbey. Muy bien. Busquemos un lugar tranquilo y haré la lectura por ti ahora mismo. Y no estuvo de acuerdo sin dudarlo. Solo un tonto rechazaría el dinero que le dieran. Después de todo, al ingresar a Hogwarts en el futuro, además de los gastos diarios en la escuela, solo comprar libros de cuentos sería un costo significativo. Después de todo, la biblioteca de Hogwarts no tendría libros muggles. Capítulo 4. Esoclumancia. Media hora después. En el salón del 5º piso de la librería Foyles. Los dados de adivinación giraban sin cesar sobre la mesa, como un trompo mecánico al que se le daba cuerda y no mostraba señales de detenerse. Esto no tiene sentido, murmuró Ino para sí mismo. Aunque perplejo, mantuvo una expresión tranquila mientras calculaba mentalmente las posibles causas de este problema. Después de una breve contemplación, consideró otra posibilidad, guardó los dados en el bolsillo en silencio y luego miró a la chica que estaba a su lado con expresión disgustada. En los últimos 2 años, había realizado al menos un centenar de adivinaciones y estaba íntimamente familiarizado con las reglas de los dados.
Los dados de 6 caras, con números del 1 al 6, representaban la probabilidad de que ocurriera un evento. 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Sin embargo, el continuo giro de los dados indicaba un resultado imposible, que el evento no tenía éxito ni fracasaba. Un resultado así nunca debería aparecer en una adivinación. Como en cualquier evento, la probabilidad nunca debe ser exactamente del 50%, puede ser del 49,999%, pero nunca del 50%. Volviendo al asunto que nos ocupa. La mente de Ino repitió la escena de su encuentro. Considerando su acusación anterior de que él era un fraude, rápidamente se dio cuenta de que ella no había sido sincera. Probablemente había usado alguna información falsa para poner a prueba su adivinación, algo que ya había experimentado antes. Al comprender esto, dijo con disgusto. Bunny, quiero decir, señorita sin nombre. ¿Estás segura de que tienes una oportunidad de entrar a esas dos escuelas y no a otra como la Academia Smelting? Debes saber que un tonto nunca entrará a Cambridge o a Oxford. Por consideración al pago, Ino se abstuvo de volver a llamarla Bunny Girl, pero criticó sutilmente su intento de desacreditarlo. Granger, me llamo Hermione Granger y estoy segura de que mis notas son lo suficientemente buenas como para entrar en esas dos escuelas, no en alguna escuela de segunda categoría que mencionaste. Hermione entendió la crítica y ahora parecía un gato con el pelaje erizado, lleno de agresividad. Ante esa expresión tierna pero feroz, Ino ni siquiera pestañeó. Sus pensamientos ya estaban ocupados con su nombre. Después de todo, el nombre Hermione era muy distintivo. Junto con la carta de la lechuza de antes, después de un momento de vacilación, Ino preguntó. Entonces, ¿tu padre también es dentista? Al escuchar la palabra dentista, Hermione se sorprendió momentáneamente y preguntó con cierta sorpresa. ¿Lo adivinaste? Aunque es correcto, te pedí que adivinaras mi futura escuela. Confirmado. Pensó Ino para sí mismo. Mismo nombre, viviendo en Londres y además teniendo un padre dentista. Ahora estaba 100% seguro de que la chica que tenía delante no era otra que Hermione Granger, la futura ministra de magia y una del trío dorado. En ese momento, Ino decidió distanciarse de ella lo antes posible. Estar cerca de Hermione en Hogwarts lo vincularía indirectamente con Harry, en lo que Draco Malfoy sin duda estaría interesado. Acercarse al niño que sobrevivió. Ino no tenía ningún interés. Los siguientes 7 años con Harry, bueno, los que saben, lo saben. Señorita Granger, el resultado de la adivinación es que ninguna de esas escuelas será su futuro. Después de entregar el resultado de la adivinación sucintamente, Ino recogió el billete de una libra de la mesa y se giró para irse. Al ver la confusión de la muchacha, de mala gana prometió antes de irse. Por supuesto, si terminas en alguna de esas escuelas, te devolveré el doble antes de que comience el semestre. No te preocupes, no me escaparé. Con eso, Ino salió del salón sin mirar atrás. Con la señorita Sabelo todo aquí, no tenía pensado quedarse más tiempo en la librería. En cambio, decidió comprar algunos libros para llevárselos a casa y prepararse para su futura vida escolar. Mientras tanto, al ver el asiento vacío, Hermione bajó la cabeza, sintiéndose un poco abatida. No estaba nada contenta. Todos los demás tienen una larga charla durante su adivinación, pero conmigo, solo duran unos minutos. Librería Foiles, planta baja. Bajo la mirada sorprendida del cajero, Ino pagó una considerable suma de 10 libras y compró con éxito 3 famosas colecciones de cuentos de hadas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, los cuentos de hadas de Andersen y las 1001 noches. Al salir de la librería ya era casi mediodía. Ino aceleró el paso hacia casa, ya que había algo más importante esperándolo por la tarde. La carta entregada por la lechuza decía claramente que un profesor de Hogwarts lo visitaría esa tarde para ayudarlo a conseguir todos los artículos enumerados en la carta de admisión. Esto era algo que no podía perderse en absoluto. De regreso a su casa, Ino alternaba entre leer sus nuevos libros y esperar tranquilamente la hora señalada. El tiempo transcurría lentamente. Cuando el viejo reloj de bolsillo en su mano señaló la hora, Ino cerró con decisión su libro y comenzó a escanear su entorno. Efectivamente, en su línea de visión, una figura apareció de la nada al segundo siguiente. Al ver claramente a la persona, el corazón de Ino dio un vuelco. Se sintió un poco descontento. Todos los demás tienen a la responsable profesora McGonagall como su primera guía, y él termina con el atormentado príncipe mestizo.
El hombre de la voluminosa túnica negra y con el pelo grasiento y peinado hacia atrás no era otro que Severus Snape, el actual jefe de Slytherin y maestro de pociones. Mientras Ino quedó momentáneamente aturdida, Snape se acercó a él con un rostro inexpresivo. Aunque Ino había leído la serie original y tenía cierto conocimiento de Snape, que esos ojos vacíos y sin vida lo miraran en realidad todavía lo hacían sentir incómodo. Lo que Ino no sabía era que, en el momento en que sus miradas se cruzaron, la mente de Snape también estaba agitada. Puro, limpio, brillante, de esos ojos color ámbar, Snape captó un sinfín de cosas. Fue como si se hubiera abierto una ventana a través del río del tiempo, mostrándole toda la belleza del mundo. Número 19 Spinner's End, una casa antigua, un niño pequeño aferrado al lado de su madre, clamando por historias de magos, en un parque tranquilo, un niño frágil, de cabello oscuro, y una niña con una dulce sonrisa y brillantes ojos verdes, escena tras escena pasaron por la mente de Snape. Ja. Deja a un lado tu pésima oclumancia. La voz de Snape era fría y penetrante, su tono por sí solo dejaba claro que estaba reprimiendo algo. Soy profesor en Hogwarts y estoy aquí solo porque tu nombre apareció en la lista de personas que necesitan orientación. Ahora parece que ha habido un error y alguien no necesita esta orientación. ¿No necesitas orientación? Ino, al escuchar esto, ignoró la mención de la oclumancia y rápidamente explicó. Señor, creo que hay un malentendido entre nosotros. He sido un vagabundo desde que tenía 10 años. Sin la ayuda de la escuela, realmente no podría comprar todos los artículos necesarios para la admisión por mi cuenta. Ino habló rápidamente, sabiendo que Snape, a diferencia de la responsable profesora McGonagall, hablaba en serio sus amenazas. Si Snape decía que no ayudaría, en verdad no lo haría. Y eso dejaría a Ino en un aprieto, sin saber dónde estaba el callejón Diagon y preocupada por el dinero necesario para comprar libros y una varita. Ino no tenía claro el costo exacto en el mundo mágico, pero sabía que no sería tan barato como las 10 libras que gastó en algunos libros esa mañana. Snape, después de escuchar la explicación, no se fue inmediatamente. En cambio, se tomó un momento para observar los alrededores. Un puente salvaje, un lienzo hecho jirones, un taburete de segunda mano, si algo podía considerarse presentable, tal vez era esa tetera de aluminio prácticamente nueva. Y era una suerte que estuviéramos en pleno verano. Si fuera invierno, permanecer en esas condiciones significaría casi con toda seguridad morir de frío al día siguiente. Empaca tus cosas y sígueme. Snape creyó en la explicación de Ino, o mejor dicho, confió en su propio criterio. Sin embargo, seguía desconcertado. El chico que tengo delante es experto en oclumancia, ese fue el punto que más lo desconcertó. No se trataba de un mero uso superficial para ocultar los propios pensamientos. Snape sabía mejor que nadie que solo alguien competente en oclumancia podía hacer que cualquier intruso viera lo que inconscientemente quería ver. Capítulo 5. El cuento de la varita y la madre anciana. Callejón Diagon. La calle adoquinada estaba llena de todo tipo de tiendas curiosas, cuyo paisaje no podría ser capturado completamente por novelas o películas, rebosante como estaba de las maravillas de la magia en todas sus variadas formas. Pero Ino no prestó atención a nada de esto, concentrándose únicamente en seguir a Snape. A pesar de su curiosidad por su entorno, sabía que no estaba siguiendo a la responsable profesora McGonagall ni al bondadoso Hagrid. Por lo tanto, completar sus tareas rápidamente era lo más importante en este momento. Después de todo, ya conocía el camino y aún faltaban casi 2 meses para que comenzara el curso escolar. Siempre podría volver más tarde para una visita más detallada. Al salir de Gringotts, Ino sostuvo una pequeña bolsa que contenía 20 galeones, la totalidad de la financiación de Hogwarts para nuevos estudiantes. Por supuesto, esta subvención no era gratuita. Cuando firmó el contrato para recibir el dinero, había visto claramente las condiciones. Si se analiza más detenidamente, se trata de un préstamo sin intereses que los estudiantes deben devolver en un plazo de 3 años tras la graduación. No obstante, esta medida ha ayudado a mucha gente, lo cual es innegable. Con la beca en la mano, Ino se volvió hacia Snape. Profesor, ¿qué hacemos ahora? Eres tú, no nosotros. Snape corrigió la gramática de Ino con una expresión en blanco, luego dijo con indiferencia. Toma tu dinero y compra los artículos de la lista. Mi responsabilidad era simplemente llevarte al callejón Diagon y asegurarme de que recibieras los fondos. Ino. Al ver a Snape alejarse sin mirar atrás, Ino levantó el brazo para frotarse las mejillas doloridas.
Mantener una sonrisa inofensiva durante tanto tiempo hizo que sus músculos faciales se tensaran. Ridículo. ¿He perturbado las tumbas en Spinner's End? Todavía no sabía en qué había ofendido a ese hombre. Aunque tenía el pelo negro, sus ojos definitivamente no eran verdes. Aunque estaba un poco molesto, no podía hacer nada al respecto ahora. Como Snape acababa de decir, Snape había cumplido con su deber de guiarlo. Aunque no estaba seguro de los detalles específicos, sabía que Snape no era de los que mentían sobre esos asuntos. Frente a las puertas de Gringotts, la mente de Ino recordó su primer encuentro con Snape. Una frase, pésima oclumancia, le hizo especular. Así como Snape no mentía, tampoco decía cosas sin sentido. Mencionó la oclumancia, en sus pensamientos, Ino consideró primero su disfraz. Para sobrevivir con seguridad en un mundo mágico, disfrazarse de un niño inocente y amable era esencial. Si bien el mundo mágico puede ser ilógico e irracional, se adhiere a un principio. Los niños buenos siempre salen ilesos, enfrentando y superando cualquier dificultad. Por eso siempre había intentado parecer inofensivo. Esto podría ser solo una parte, Ino sacudió la cabeza levemente. Las condiciones conocidas aún eran demasiado pocas para que pudiera averiguar la razón. Olvídalo. Buscaré respuestas en la biblioteca después de que empiecen las clases. Incapaz de entenderlo, decidió dejar de pensar en ello, ya que aún quedaban muchas cosas por hacer. 15 minutos después. Ino salió de la tienda de artículos de segunda mano con una expresión de buen comportamiento, no solo comprando un caldero de segunda mano y botellas de vidrio con descuento, sino que también se enteró de la ubicación de la tienda de varitas de Ollivander. Con una sensación de anticipación por una varita, caminó rápidamente. En poco tiempo, llegó a la única tienda de varitas del callejón Diagon y de todas las islas británicas, Ollivanders. El letrero de la tienda, desgastado por el paso del tiempo, tenía letras doradas desconchadas, pero la escritura aún era clara si se miraba con atención. Ollivanders. Fabricantes de varitas de calidad desde el año 382 AC de pie afuera, Ino miró el nombre que había aparecido innumerables veces en libros y películas, sintiendo un poco de emoción. El punto de partida de la historia, con un suspiro en su corazón, Ino abrió la puerta y entró. Al entrar en la tienda, Ino se dio cuenta de que no era tan espaciosa como parecía desde fuera. El espacio útil real era minúsculo. Sus características distintivas eran que era estrecha, vieja y abarrotada. A pesar de su pequeño tamaño, la disposición de la sala estaba llena de una sensación de misterio. Las varitas yacían sobre cojines de color púrpura descolorido, en exhibición, mientras que la mayoría todavía estaban guardadas en cajas largas, apiladas en estantes viejos que casi llegaban al techo. Miles de varitas estaban cuidadosamente apiladas, dándole al lugar una sensación tranquila y solemne, como si fuera un lugar olvidado por el tiempo. Buenas tardes. Una nueva cara. Mientras Ino miraba a su alrededor, una voz suave se escuchó desde un costado. Un rostro viejo, una cabeza llena de cabello desordenado de color gris plateado hasta los hombros, pero esos ojos eran sorprendentemente brillantes, causando una impresión inolvidable. Buenas tardes, señor, respondió Ino cortésmente y luego dijo, si es posible, me gustaría comprar una varita propia. Por supuesto. Cada verano, los jóvenes magos vienen aquí a buscar sus varitas. Ino sonrió sin comentar cuando Ollivander reemplazó sutilmente comprar por encontrar. Hijo, ¿qué brazo usas para mover la varita? Ollivander se arremangó y cogió una cinta métrica de la esquina. Mano derecha, señor. Ino extendió su brazo voluntariamente para facilitar la medición, aunque nunca entendió el propósito de estos pasos. Al ver la cooperación de Ino, Ollivander comenzó a medir hábilmente, sin olvidar explicar su filosofía de varita. En realidad, mucha gente piensa que es el mago quien elige la varita, pero es todo lo contrario. Siempre es la varita la que elige al mago. Esta vez Ino no se quedó callada, sino que tomó la iniciativa de unirse a la conversación, diciendo, estoy de acuerdo. Es como la historia de la madre anciana. Para algunos, son solo árboles, pero para otros, son espíritus bondadosos. La madre anciana. Ollivander pausó sus acciones y miró a Ino con curiosidad. Es un cuento de hadas Mugle, señor. La historia es muy vívida y significativa. Al ver la mirada curiosa de Ollivander, Ino comenzó a contar una historia de los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Con 2 años de acumulación de lectura, estaba familiarizado con varias historias y folclore. En aquel lejano y antiguo tiempo, la historia era simple.
Un niño travieso que se rompió una pierna se negó a beber el amargo té de flor de saúco y se embarcó en un viaje mágico. Primero, vio que la flor de saúco en el cuenco se convertía en un árbol imponente, y luego una mujer de piel verde emergió de él. En un instante, el niño fue levantado por la flor de saúco en constante crecimiento hasta el cielo, agarrándose con fuerza a una rama para evitar caer. Después de un tiempo desconocido, la flor de saúco dejó de crecer y se encontró en un lugar pintoresco y lleno de flores. La rama que sostenía se convirtió en una hermosa niña, que al niño le gustó instantáneamente. Le gustaba la chica con la fragancia de flor de saúco. El niño expresó con valentía su amor, y la niña aceptó, colocando una flor de saúco en su cabeza y diciendo: «Esta es tu vida eterna». La historia no fue larga y no la terminó en menos de un cuarto de hora. Durante este tiempo, Ollivander permaneció en silencio, escuchando atentamente. Sin embargo, el final de la historia tuvo un giro dramático. Bajo el testimonio de pequeños animales, el niño y la niña se casaron y vivieron una vida pacífica y feliz, teniendo incluso un hijo inteligente. Un día, cuando su hijo se rompió una pierna y necesitaba flor de saúco para su tratamiento, el niño recordó todo, incluso a su madre esperándolo en casa. Se despertó y volvió a su lugar original, una vez más el niño herido. Al ver el té de flor de saúco tibio, no se negó esta vez, bebiendo la amarga medicina de un trago. Cuando Ino terminó la última palabra, la significativa historia concluyó. Después de un breve silencio, Ollivander aplaudió y comentó emocionado: «¡Qué historia más bonita! Sí, todos están vivos. El saúco, el cerval, el manzano, la vid». Capítulo 6. Nunca dije que no pagaría. Tienda de varitas Ollivanders. En la estrecha habitación, un anciano de cabello plateado parecía estar perdido en su propio mundo, murmurando para sí mismo y pareciendo algo inquietante. Al ver la escena frente a él, Ino no pudo evitar recordar: «Señor. Si es posible, me gustaría conseguir mi varita lo antes posible». Al mirar por la ventana, notó que había gente esperando afuera de la tienda, tal vez por cortesía básica, ya que no entraban sin permiso. «Ah, lo siento, hija mía. Allá vamos». Ollivander, al notar claramente que había clientes afuera, no perdió tiempo y reanudó de inmediato el proceso de medición interrumpido. Desde el hombro hasta la punta de los dedos, luego desde la muñeca hasta el codo, del hombro hasta el suelo e incluso tomando una medida de la circunferencia de la cabeza de Ino. La cinta métrica encantada siguió moviéndose hacia arriba y hacia abajo, y cuando todo estuvo listo, Ollivander se giró para mirar fijamente los ojos ámbar de Ino por un rato, diciendo tentativamente: «Prueba con este, de madera de saúco con núcleo de pluma de fénix, de 30 centímetros de largo, bastante flexible. Parecía el más animado cuando contabas tu historia antes, así que creo que se llevarán bien». Una varita muy bonita, la primera impresión de Ino. A diferencia de otras varitas de madera de saúco comunes, los nudos que sobresalían de la varita no eran tan prominentes, sino que estaban perfectamente dispuestos, asemejándose a gemas blancas incrustadas en la varita. Aunque reconoció la estética de la varita, Ino no confiaba mucho en la presentación de Ollivander y sospechaba que era solo una excusa que le vino a la cabeza después de escuchar la historia. Porque, aunque en este mundo había magia, se limitaba a la magia. Las cosas fantásticas de los cuentos de hadas probablemente no eran muy plausibles aquí. Dicho esto, Ino tomó la varita con cuidado. Después de todo, ya fueran plumas de fénix o madera de saúco, ambas eran muy especiales en el mundo de la magia. Suave y delicado al tacto, incluso parecía tener una ligera calidez. Pero ese no era el punto. Porque vio claramente que tan pronto como agarró la varita, una fluorescencia verde jade apareció en la punta de la varita, seguida por la floración de una flor de saúco de 6 pétalos. ¿Cómo debería decirlo? A diferencia de la selección de varita de Harry, que fue caótica y animada, como la de un niño enérgico. La varita en su mano en ese momento era como una chica tímida, expresándose con modestia y reserva. «¡Excelente!», exclamó Ollivander con entusiasmo. El sonido repentino sobresaltó a Ino, y cuando recuperó el sentido, la flor que florecía en la varita se había disipado silenciosamente. «Sabía que ustedes dos eran compatibles, de verdad, me sentí muy feliz ahora mismo, escuchando la historia». El instigador de todo el asunto, Ollivander, continuó exponiendo su filosofía, parloteando como un parlanchín. «Aquí vamos de nuevo», Ino no pudo evitar poner los ojos en blanco. Admitió que esa varita le venía bien. Sostenerla le hacía sentir como si se reencontrara con un amigo al que había perdido hacía mucho tiempo, lo que le daba una leve sensación de familiaridad.
Pero si usted hablara de cosas como la conciencia autónoma o la sabiduría del carácter, lo siento, él no sintió nada de eso. Al ver la mirada cautelosa en los ojos del otro, Ino no pudo evitar suspirar y abrir su monedero. Al salir de la tienda de varitas, Ino sintió una inexplicable sensación de satisfacción. Poseer una varita de verdad era algo con lo que nunca se había atrevido a soñar. Ahora que el sueño se había hecho realidad, una auténtica sensación de felicidad lo invadió por dentro. La felicidad es tan simple, con experiencias de dos mundos, era muy consciente de que la felicidad de las personas no provenía de lo cómodas o acomodadas que fueran sus vidas, sino de la presencia de esperanza en sus vidas. Al igual que durante los últimos 2 años de vagabundeo, aunque no tenía un lugar fijo y soportaba noches a la intemperie, siempre creyó que podía hacer su vida más emocionante a través de las oportunidades del mundo de la fantasía. Por eso, los túneles puentes rudimentarios, la comida barata e incluso las noches sin refugio se convirtieron en adornos de su vida. Mientras tanto, con una varita en la mano, ya no sintió ninguna extrañeza mientras paseaba por las calles adoquinadas del callejón Diagon. Ahora que tengo una varita, con este pensamiento, se dirigió tranquilamente a su próximo destino, el legendario Flourish and Blotts. En cuanto a los libros de segunda mano, ni siquiera los consideró. Aprender magia no era como leer cuentos de hadas. Las páginas faltantes o los garabatos no importaban. Aprender estas cosas era crucial para su futura subsistencia y no podía permitirse el lujo de ser descuidado. De hecho, al recibir esta financiación, ya tenía un plan. Cualquier cosa se podía comprar de segunda mano, pero las varitas y los libros tenían que ser nuevos. Al examinarlo más de cerca, se vio que los 20 galeones que Hogwarts había otorgado no eran una cantidad arbitraria, ya que esa cantidad era suficiente para comprar todo, excepto una lechuza. En el lado sur del callejón Diagon. En la calle se alzaba tranquilamente una tienda muy distinta a la de varitas. El letrero nuevo y la amplia fachada indicaban por sí solos la prosperidad de este negocio. Flourish y Blotts, ya sea en términos de apariencia o popularidad, podrían fácilmente llegar al top 5 de obras originales. Al entrar en la tienda, uno siempre se sentía atraído por una atmósfera sutil pero profunda, con un agradable aroma a roble en el aire, mezclado con el leve aroma de la tinta de los libros. Los estantes de la entrada contenían 2 pequeñas plantas ornamentales mágicas, que añadían algo de vitalidad a la antigua librería. La tienda estaba algo poco iluminada. Pero, por suerte, el tiempo era bueno y la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los viejos cristales de las ventanas, bailando sobre filas y filas de estanterías. Y esta luz solar dispersa iluminaba perfectamente los libros en los estantes. Bienvenidos a Flourish y Blotts. ¿Necesitan comprar libros de texto de Hogwarts? ¿De primer año? ¿De segundo año? Hay un paquete con todos los libros de texto allí. ¿O necesitan comprar libros individuales? Los libros de texto están todos aquí, y otros tipos de libros están en los estantes de la parte de atrás. El gerente de la librería era un hombre de mediana edad, algo grasiento y corpulento, y sus ojos ligeramente hundidos indicaban que no era nativo de Gran Bretaña. Mientras se presentaba, señaló las 2 filas de estanterías que había frente a ellos. Tal vez los libros de texto tenían una gran demanda durante las vacaciones de verano, ya que estaban expuestos de forma destacada en el centro de la tienda. Muy bien, señor. Necesito el juego completo de libros de texto de primer año de Hogwarts. Siguiendo el gesto del hombre, Ino miró hacia la estantería del frente. Historia de la magia, animales fantásticos y dónde encontrarlos, libro estándar de hechizos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, 1000 hierbas y hongos mágicos, pociones y brebajes mágicos, artes oscuras. Una guía para la autoprotección, cientos, si no miles, de libros nuevos estaban cuidadosamente apilados unos sobre otros, luciendo particularmente magníficos.